Muy buenas a todos, ¿cómo les va nuevamente? Vamos a analizar hoy una revisión sistemática y metaanálisis sobre un tema muy interesante que tiene que ver con los efectos del ejercicio sobre el fitness físico y la función en personas con amputaciones. El objetivo de este estudio fue identificar si las personas con amputaciones que forman parte de programas de entrenamiento pueden beneficiarse desde el punto de vista de su estado de salud, medio como los cambios en el fitness fisiológico y los niveles funcionales. Para ello realizaron una revisión sistemática en donde, como siempre digo, es muy importante cerciorarse que esa revisión haya sido inscripta en la plataforma o base de datos Próspero. En este caso, como una crítica, faltaría que los autores hayan agregado el número de registro del documento en Próspero. En segundo lugar, si yo quisiese reproducir la estrategia de búsqueda que los autores utilizaron, tendría que buscar en los detalles del proceso de búsqueda, en el material auxiliar o suplementario, y replicando la misma búsqueda que utilizaron los autores, tendría yo que arribar a los mismos resultados que ellos mismos han llegado. En segundo lugar, vamos a chequear los criterios de elegibilidad que los autores utilizaron, es decir, ellos incluyeron ensayos clínicos controlados randomizados en donde se utilice al ejercicio físico o el entrenamiento como una intervención para examinar el fitness físico y el nivel funcional de pacientes de cualquier edad. Ensayos clínicos o estudios que hayan incorporado amputaciones de cualquier etiología, pacientes que tengan o no tengan prótesis y que se encuentren en fase protésica, pero que al menos hayan transcurrido 6 meses después de la amputación. Vamos a ver entonces a continuación qué tipo de estudios los autores intentan incorporar, es decir, desde el punto de vista de los tipos de intervenciones, ¿sí? Intervenciones funcionales, aquellas que están dirigidas a el entrenamiento del control neuromuscular o del control motor, tales como el equilibrio, la coordinación, la reeducación de marcha, la agilidad y el entrenamiento propioceptivo. Intervenciones dirigidas a mejorar la resistencia muscular, a fortalecer los músculos para mejorar la fuerza. Intervenciones de entrenamiento aeróbico, flexibilidad e intervenciones combinadas, que significa que al menos 2 de estos tipos de intervenciones hayan sido aplicadas en un solo programa a los pacientes. Vamos a ver entonces que desde el punto de vista del análisis de los datos, los autores plantearon un metaanálisis en donde para cada desenlace utilizaron como medida estimativa del tamaño del efecto la diferencia de medias estandarizadas con los intervalos de confianza del 95%, cuando evaluaron los cambios en la comparación entre el grupo experimental, es decir, el grupo al que se le aplicaron las intervenciones, versus el grupo control. Consideraron que las diferencias de medias estandarizadas fueron significativas cuando el intervalo de confianza no contemplaba el 0 dentro. A su vez, un tamaño de efecto pequeño fue considerado como más o menos 0.2, medio entre 0.2 y 0.8 y grande mayor a 0.8. La calidad metodológica de los estudios incluidos fue evaluada utilizando la escala Pedro. La escala Pedro es una escala de 10 puntos que se utiliza para evaluar la validez interna o calidad metodológica de los ensayos clínicos controlados randomizados o de los ensayos clínicos en forma genérica. Vamos a ver entonces a qué resultados arribaron los autores con su búsqueda. En primer lugar, de 389 registros identificados en las distintas bases de datos, más 11 registros adicionales identificados por búsquedas manuales, fueron realizando los screening, retirando los duplicados, retirando aquellos estudios que no puedan ser incluidos a partir de la lectura de los títulos, de los abstracts y de la lectura de texto completo. Incluyeron finalmente 10 artículos para una síntesis cualitativa descriptiva y finalmente 5 para una síntesis cuantitativa, que es la que vamos a analizar en el metaanálisis. Vamos a ver entonces la calidad metodológica de los estudios incluidos, los 10 estudios incluidos. Vamos a ver que es de buena a excelente, salvo para 2 estudios en donde la calidad metodológica es baja. Recuerden que la escala Pedro considera estudios de buena calidad metodológica a aquellos que tienen un valor de 8
de excelente calidad metodológica aquellos que tienen un valor de 8 o más, y de buena calidad de 6 a 8. Por lo tanto, vamos a ver a continuación que 9 de los estudios analizados realizaron intervenciones combinadas que incluyeron al menos ejercicios de resistencia muscular, de entrenamiento de la resistencia muscular y ejercicios funcionales. 3 de estas intervenciones incluyeron entrenamiento aeróbico también. Otros 3 estudios también incorporaron entrenamiento de la flexibilidad. Y las intervenciones combinadas duraron entre 3 y 10 semanas con una frecuencia de 2 a 7 estímulos semanales. 4 estudios aplicaron el esfuerzo de acuerdo a la percepción subjetiva del sujeto que estaba siendo entrenado para de esa manera determinar la intensidad del ejercicio. Aunque la información sobre la cantidad de series y repeticiones es escasa o fue poco descripta en los estudios que finalmente han sido incluidos en la revisión. Los parámetros de la carga para el ejercicio aeróbico fueron reportados en todos los casos y ellos duraron entre 20 y 60 minutos por sesión. La intensidad fue individualizada en cada caso, pero información específica relacionada a la frecuencia cardíaca o el consumo de oxígeno no fue documentado. En relación al entrenamiento funcional, la percepción individual o dificultad para realizarlo fue utilizada como parámetro de control de la intensidad en todos los estudios. Y los ejercicios de flexibilidad estática y dinámica, focalizando en miembros inferiores, se basaron en una combinada serie de repeticiones a lo largo del tiempo que no fue especificada en alguno de esos estudios. Bien, vamos a ver entonces ahora los efectos de los ejercicios sobre los niveles funcionales teniendo en cuenta las variables distancia caminada, movilidad funcional y capacidad funcional. ¿Cómo los autores combinaron los efectos de los ejercicios de los estudios incluidos con respecto a la distancia caminada? Bien, el parámetro que utilizaron para evaluar esa variable fue el test de marcha de 2 minutos. ¿Y qué fue lo que encontraron? Cuando el análisis fue realizado comparando el grupo experimental y el control, se incluyeron un total de 154 participantes que mostraron que los resultados fueron significativos en favor del grupo intervención, es decir, del grupo experimental. Y vemos que la diferencia de media estandarizada fue de 0.36 y el intervalo de confianza fue de 0.04 a 0.68, es decir, el 0 no está cayendo dentro del intervalo de confianza, de forma tal de que es una diferencia estadísticamente significativa. Pero de 0.2 a 0.8, los autores consideraron que el tamaño de efecto era moderado. Vamos a ver ahora en relación a la movilidad funcional. Cuando se comparó el grupo experimental y el grupo control, se incluyeron 126 participantes. El tamaño de efecto continuó ahora no significativo. ¿Por qué dice que no fue significativo? Bueno, porque el intervalo de confianza va de menos 0,12 a 0,58, es decir, el 0 está recayendo dentro del intervalo de confianza, por lo tanto significa que no hay diferencias estadísticamente significativas. Vamos a ver entonces en relación a la capacidad funcional. La movilidad funcional fue medida mediante el test Timed Up and Go. La capacidad funcional fue medida mediante el índice de habilidades locomotrices o de capacidades locomotrices. Entonces, cuando se comparó el grupo experimental versus el grupo control, se incluyeron un total de 116 participantes. Los resultados no fueron significativos. Entonces, vemos que el intervalo de confianza va de menos 0.27 a 0.46, de forma que el 0 recae dentro, lo que significa que no hay diferencias significativas entre ambos grupos. Vamos a ver entonces el diagrama de bosque, en donde los autores plantearon, a partir de un metaanálisis de efectos aleatorios, que solamente desde el punto de vista de la distancia recorrida en el test de marcha de 6 minutos en estos 4 estudios incluidos en el metaanálisis, hay diferencias estadísticamente significativas en favor del grupo intervención. Vemos entonces bien ubicado el diamante del lado del favor del grupo intervención, pero que este tamaño de efecto es moderado.
En relación al Time It Up and Go, el diamante directamente toca la línea de la hipótesis nula, es decir, la línea del cero, de forma tal de que no hay diferencia entre los grupos, que era lo que marcábamos antes, el cero recae dentro del intervalo de confianza. Lo mismo sucede con el índice de habilidades o capacidades locomotrices, en donde el diamante cruza la línea de la hipótesis nula o la línea del cero. Por lo tanto, significa que el cero cae dentro del intervalo de confianza, no hay diferencia entre los grupos. Entonces, vamos a ver a qué conclusión arriban los autores. Los autores dicen que los programas de ejercicio combinados de resistencia muscular y ejercicios funcionales parecen tener efectos positivos grandes sobre el fitness cardiovascular, sobre el fitness muscular y los niveles funcionales en adultos usuarios de prótesis con amputación unilateral del miembro inferior. Bien, como podrán ver, los autores aparentemente lo que están haciendo aquí es un poco exagerar los hallazgos que han encontrado con respecto a los resultados del metaanálisis, ¿sí? Uno puede decir que la síntesis cuantitativa que se hizo con el metaanálisis arroja solamente un resultado moderadamente a favor cuando se mide el test de marcha de 2 minutos en la comparación grupo experimental-grupo control. Yo no sería tan entusiasta con estos resultados, tendría un poco más de precaución y alentaría al diseño de ensayos clínicos controlados randomizados que puedan, de alguna forma, comparar los efectos de un programa de entrenamiento combinado, dado que en la práctica clínica uno habitualmente con pacientes amputados realiza programas de entrenamiento combinados en donde utiliza ejercicios de equilibrio, ejercicios de resistencia muscular, de fortalecimiento muscular, ejercicios de resistencia cardiovascular, para de esa forma elegir un buen método que sirva para determinar si realmente las intervenciones de entrenamiento kinésico o de entrenamiento funcional o de entrenamiento cardiovascular, etc., producen una mejoría clínicamente significativa en los pacientes con amputación del miembro inferior. Bueno, eso fue todo. Espero que las conclusiones finalmente las puedan ir sacando ustedes también. Cualquier cosa nos podríamos poner en contacto para discutir estos resultados.